Reina Marce. Bueno, y ya estamos con Sebastián Blutrach. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo están? Gracias. Gran productor teatral y además presidente de ADET y dueño del Picadero, sala que es hermosa, que siempre la elogiamos y que tiene una programación exquisita. Sí. Bueno, gracias. Cada vez mejor la programación, ¿no? Bueno, no es fácil. ¿Es muy difícil? Sí, claro, sí es difícil. A ver, el Picadero tiene la característica de que la programación va alrededor de mis producciones. No está fácil producir. Claro. Y después, bueno, hay que estar atentos y ir buscando y recibiendo propuestas y tratar de mantener un estilo, porque cuando un lugar consigue la identificación que creo que conseguimos en el Picadero, es un desafío mantenerla, porque mucha gente viene porque sabe que va a haber buen teatro y cuando uno pone la vara alta es lo más difícil mantenerla. Y además tenés la particularidad de mezclar en un teatro que es comercial, ¿no? Programación del teatro off, programación del teatro oficial y también del teatro comercial. Me parece que hay una buena mezcla, ¿no? Un buen mix de propuestas. Creo que representa la formación que yo tuve en el teatro, ¿no? Yo me formé trabajando en España. Sí. En España lo público y lo privado está mucho más mixado que acá. Hay subvenciones a la producción, entonces desde lo privado se pueden tomar más riesgos. Se trabaja privadamente dentro de los teatros públicos. Entonces, de alguna manera, todo eso con lo que me fui nutriendo se refleja en el Picadero, y además el Picadero, por capacidad y cercanía, hay muchas propuestas intimistas del teatro independiente que funcionan muy bien en ese espacio, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que a diferencia de generar una adaptación que a veces es dificultosa hacia el teatro comercial, las características del Picadero pueden hasta potenciar esas propuestas. Bueno, un gran ejemplo fue la obra en el Cervantes, ¿no? Tarascones. Sí. Tarascones del Cervantes al Picadero. Mi hijo solo camina un poco más lento. De hecho, Petróleo iba a venir al Picadero y no pudimos adaptarlo por el tamaño de la escenografía. Claro. Pero digamos, al principio con las chicas habíamos hablado para mudarnos al Picadero. Fue una pena, pero por suerte en un teatro encima más grande le fue bárbaro, así que contentos por eso. Sí, un poco lo que el Metropolitan, que es el teatro al que estamos aludiendo, empezó a tomar, me parece, de los riesgos que ustedes empezaron a apostar, de ahora tener una cosa más independiente, que incluso le ha funcionado más que las obras aparentemente programadas, que un poco lo inauguraron ustedes en estos años, ¿no? Mira, yo dirigí el Metropolitan del 2007 al 2011. Y ya ahí puse los lunes Estado de Ira en su momento. Sí, me acuerdo, es verdad. También estuvo en el Picadero. Sí, la sala 2 del Metropolitan es la que está en el primer piso, es una sala hermosa, porque tiene casi 600 butacas y una cercanía con el artista poco común para ese tamaño de sala. Y Jonathan Goransky, que está al frente del Picadero, con quien tenemos una relación cercana, tiene gustos parecidos a los míos, pero yo también creo que hay se vuelca mucho del teatro independiente también en el comercial, porque también hay una especie de crisis de producción, ¿no? Yo creo que cuando lo económico se acomode un poco más y vuelvan las producciones más convencionales, el teatro independiente se va a reacomodar a una participación y a un cruce, pero considero que esto que va a suceder en el verano en el Metropolitan también es fuera de lo habitual, ¿no? De que haya una programación tan extensa. Como 10, ¿no? Sí, en general todas propuestas de primer nivel y que espero que les vaya súper bien, pero entiendo que también un edificio teatral como el Metropolitan tiene costos que necesitan más de propuestas de otras características por el valor de entrada que se puede cobrar, que de sobrevivir. Estoy hablando en términos económicos, no de calidad artística, ¿no? De propuestas que por ahí el valor de entrada no se puede subir a los 1.200, que es hoy el precio de una entrada
en el multiteatro, por ejemplo, o de 1.500 que puede aparecer en la plaza, o de 1.800 que está cobrando Yankelevich con Los Bonobos, por ejemplo, con su nuevo estreno, ¿no? Sí. Entonces, dentro de esos márgenes, yo creo que el teatro independiente no puede cobrar esos valores. Claro. Y los edificios teatrales no los ponen de manera caprichosa, sino porque los costos están en esos valores, ¿no? Claro. Ahora, entonces, cuando se acomode la economía, también se va a acomodar un poco eso también. Claro. Sebastián, vos como presidente de ADET, que es la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, ¿cómo analizás el comportamiento que está teniendo el público en relación a la inversión? Porque yo no digo que es un gasto, sino que absolutamente el teatro es una inversión en uno y en todos los beneficios del teatro. ¿El público se ha reducido, está volviendo? ¿En qué situación está el teatro en general? A ver, los números que nosotros tenemos son los propios, los de la asociación, digamos. Sé por Jorge Tellerman que la concurrencia al San Martín creció. Sí. Los números de Artey o del teatro independiente no son tampoco tan concretos como los nuestros. En el teatro comercial hubo una disminución en cantidad de espectadores. Tampoco pudimos equiparar el precio de la entrada con la inflación, por lo tanto la pérdida en cuanto a recaudación ha llegado casi al 50% respecto de otros años. Obviamente cuando no hay plata en el bolsillo, la cultura, el entretenimiento, el ocio es el primero en reducirse. Que se resigna. Tenemos público con una idiosincrasia teatral que no se perdió ni se va a perder, por suerte. Eso es un privilegio que tenemos los que hacemos teatro, y van buscando alternativas, ¿no? Obviamente el teatro público, además de haber tenido buenas propuestas en las dos salas, tanto en el Cervantes como en el Complejo, porque entiendo que ha habido... Después es subjetivo el gusto de cada uno, pero a nivel de propuestas creo que... fueron muy interesantes. Sí, creo que han cumplido además con el cometido del teatro público de abordar textos que no abordaría el comercial, grandes elencos. Creo que han estado muy bien las dos propuestas y con precios accesibles para la gente, ¿no? Hamlet que vuelve. Campo Minado nuevamente. Y más que nos vamos a olvidar, digamos. Yo creo que... Bueno, y el Cervantes. Sí, el Cervantes ahora está... estrenó ahora la Viscómica, que también está muy bien. Muchas obras que de pronto son de primer nivel y que por tratarse de, en el caso del complejo teatral, de teatros de la ciudad, tienen entradas muy económicas de hasta 170 pesos. Sí, cosa que no sucede, por ejemplo, en Europa, donde el teatro público sí aborda esos grandes textos, pero el precio de la entrada está prácticamente empatada al teatro comercial. Bueno, eso es un capital. Digamos, por ejemplo, en España, que es un mercado que conozco mucho, el teatro público tiene entradas de 18, 20, 22 euros. Por ahí el privado tiene 24, pero la diferencia no es tanta. No es tanta, ¿no? Y bueno, y ahora para el año que viene, entre otras cosas, vuelve Toc Toc, ¿no? O sea, entre otras una cosas. celebración. Una propuesta en la que no creías. Bueno, ya pasó tanto tiempo que ya te olvidaste que no creías. Bueno, que no creía, digamos. No, que creo que todos los que la hicimos nunca pensamos que iba a suceder lo que sucedió. Claro, que se convirtiera en un fenómeno. En un fenómeno de 10 años, ¿no? Que es lo que soy. ¿Es la comedia más exitosa de la historia de las comedias? ¿Están así? Mira, en eso tengo el aval de Carlitos Rottenberg, que es que tiene su toque, por decirlo, con los números y digamos por ahí, yo qué sé, hay estadísticas de los últimos años. Sí, claro. Yo qué sé, por ahí una comedia de Olmedo y Porcel, también, por ahí batieron otros récords, pero eran más del verano, de Mar del Plata. 10 años en permanencia. Lo que sí chequeamos con Carlos es que batió el récord de Brujas y Salsa Criolla, que habían sido dos éxitos impresionantes. Y bueno, Toc Toc ha sido una fiesta para todos los que pasamos por ahí, porque... por lo que pasa con el público, que cada vez que arranca la función empiezan las risas y no terminan hasta el final, porque está la sala llena, porque han pasado muchos actores y actrices trabajando y a todos les ha cambiado un poquito la vida. Claro. Y todo eso es alegría, ¿no? Claro. Bueno, y este año entonces programas paranormales en el... Toc Toc vuelve el 3 de enero en el Multi, con 3 nuevos actores. Muy bueno. Entra Claudio Dapasano, que es un amigo y un gran actor, Rita Terranova,
y Malena Figó. Y se mantienen Dani Casablanca, Natacha Córdoba y Diego Freijedo. Y también la estrenás en Israel. Sí, eso es una aventura que permitió el fenómeno Toc Toc. Sí, estrenamos una versión en Israel con elenco local, no entiendo nada, no hablo ni una palabra de hebreo, así que tengo la partitura de haber visto mucho la obra, y cuando vi la primera lectura me di cuenta que iban bien. Y ahora viajo a final de enero para el estreno en Tel Aviv. Va a ser una gran aventura que me llega también de la mano de mi socio mexicano acá, que es Morri Gilbert, con el cual después de coproducir Toc Toc hemos hecho una amistad y un largo camino de compartir proyectos. Y con Bruno Pedemonti, mi socio de acá. Claro. Y Eloís. Y bueno, y estrenas Paranormales en... Paranormales estrenamos también en el Multi el 10 de enero. Paranormales es una comedia que escribieron Matías del Federico y Daniel Veronese juntos. Después, Matías es el autor de Bajo Terapia, ¿se acuerdan? Claro, sí. Después de esa experiencia... ¿Y Daniel la dirigía o no? Sí, y después de esa experiencia, la verdad que Matías es bárbaro y creo que se complementan muy bien a la hora de escribir, y creo que es una comedia muy interesante, que toma temas de actualidad y que tiene su giro. Le hemos puesto la comedia que te pone en el lugar del otro, ¿no? Porque tiene como una sorpresa final respecto de una situación de papis de cuarto B que quieren echar a uno de los compañeritos porque tiene un síndrome de Asperger. Wow. Y a partir de los chats de papi salen las mayores barbaridades, donde siempre la realidad supera la ficción. Eso no tengan dudas, que por más que uno piense que está exagerando en el escenario, la realidad va a ser totalmente superadora. Y después tiene esta situación que creo que es reparadora y genera una gran reflexión, ¿no? Así que es para reírse y a la vez poner un tema de inclusión dentro de la programación. Del escenario, sí, ¿no? Y para también discutir. con Jauría, ¿no? Y después voy a producir Jauría, que es un proyecto que tengo muchas ganas de hacer. Jauría es la versión del caso de La Manada, que fue una violación en masa, no sé cómo se dice, una violación de 5 muchachos a una joven en las fiestas de San Fermín. Fue el caso, creo que fue un caso bisagra, porque bueno, de ahí sale el Yo sí te creo hermana y una cantidad de cosas. Los jueces en primera instancia los condenaron por abuso y no por violación, porque consideraron que no había habido una violencia lo suficientemente, no sé cuál es la medida, y a partir de la presión y de los cambios que se vienen dando en los últimos años con el movimiento feminista y todo esto, en junio del año pasado el Tribunal Supremo de España cambió la sentencia y los condenaron por violación y volvieron a la cárcel. Es un caso muy particular porque es un caso documental, nada de lo que escribió Jordi Casanovas, que es un autor español con el cual yo estrené Idiota, no sé si te acordás, en el Picadero. Lo que hace es hacer una dramaturgia, pero sin una sola palabra de él, sino tomando las declaraciones de todos los implicados a lo largo del juicio. Y que tiene una teatralidad fuerte, porque en un momento determinado los acusados son los abogados defensores y el juez, y la víctima pasa a ser al final la fiscal y la que hace el alegato final, ¿no? Entonces genera... La víctima es Jimena Cardi. Va a ser Jimena Cardi la protagonista. Excelente. Sí. Qué bueno. Gracias, Sebastián. Bueno, no, a ustedes. Un placer como siempre y felicitaciones por todo lo que haces por el teatro. Bueno, gracias. Gracias por invitarme. Nos vamos a un corte muy chiquito y ya se vienen los panqueques de Carlitos el